Señor Acevedo, nombre completo. Nombre completo, señor. Óscar Acevedo. ¿No se escucha o se escucha? Escuche, nombre completo. Óscar Acevedo. Completo. Óscar Acevedo, Acevedo, Antonio Acevedo. Otra vez. Nombre completo. Óscar Acevedo, Acevedo, Antonio Acevedo. Y Acevedo. Ay, ¿cómo la...? Ay. Perdón, no me río de usted, me río de la situación. Acevedo y Acevedo. Y Acevedo. Y Acevedo. Y Acevedo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sala de Profes. Nos hemos demorado tanto grabando este podcast que se nos murió el tipo de mirar. A la buena. Bueno, sin mentir, lo grabamos yo creo que 2 veces antes de que este suceso pasara. Hubiéramos estado tan ocupados que se nos murió. Así que en paz descanse Acevedo. don Óscar Antonio Acevedo 3 Acevedo. segundos de silencio por Óscar Acevedo, Acevedo y Acevedo, Acevedo. ¿No se lo merece? No, ¿Por qué? se lo merece, viejo. ¿Por culiao. qué no se lo merece? Ay, no, que me da vergüenza acordar. ¿Se acuerdan de un meme que estuvo muy de moda en el 2010 como los pechos? ¡Oh, sí! Esto clásico. era Óscar Antonio Acevedo y Acevedo Antonio Óscar. Simple y llanamente un viejo verde, eso es lo que Se era. ha bajado los pantalones. Sí, y murió en su ley porque estaba en la cárcel. A pesar que le habían bajado los pantalones y se murió. No sé qué quisiste decir con eso. Bueno, con respeto y no con tanto respeto a un depravado, hacemos y inauguramos este capítulo. ¿Por qué elegimos este meme para partir, este viral chileno? Bueno, que es el legado de Óscar. Uno no sabe qué legado va a dejar en la vida. No, pero lo elegimos porque Óscar fue un incomprendido en su época. Sí, se le ¿Qué? tildó... ¿Cómo decís esa wea? Había que bajarse los pantalones. No, necesito- me refiero a que dentro del juicio, cuando se le pregunta el nombre y responde de la forma confusa en que responde, bueno, un comprendido. Oye, pero ¿qué no le ha pasado? No, a todos, pero no sabemos si al final era problemas de audio, era problemas de comprensión, y bueno, por eso lo elegimos, porque Y no Acevedo. todos sabemos, y Acevedo, y no porque a lo mejor frente a una pregunta que nos conmociona, nos pone nerviosos, a lo mejor nos ponemos nerviosos y respondemos mal, pero también es posible que dentro de nuestras capacidades tengamos limitaciones para responder. No, qué mal. Yo creo que Es lo más funable que le dijiste tú delante. Bueno, de la sala de computación, que hoy día estamos con las NEE, Necesidades Educativas Especiales. Obvio, Y tenemos un poco de dislexia en este momento. obviamente. ¿Así se dice? No. Así se dice. No, son tallas, todo lo que digamos en este capítulo puede ser usado, no, dale de nuevo. Puede ser usado en nuestra contra, pero no se lo tomen a personal, que son chistes, nada Sí. más que chistes. Todo Porque- con el afán de hacer reír. Que somos PIE lovers, somos inclusión lover, tranqui, de verdad. Entonces de la sala de computación nos vamos Salapié. a la sala PIE, donde están nuestras queridas colegas. La psicopedagoga, la Las fonoaudióloga, mojojojo. la mojojojo. Y Acevedo, ¿no? La Y, psicóloga. las- Bueno, no sé por qué estamos hablando en femenino, pero bueno, es un equipo que ha tendido a estar incluido más por mujeres. Lésico, leye. No, Lésico, oye, no sé. Pero igual es Porque que- si es inclusivo, amiga. No, No, sí. sí, po. Bueno, con ustedes está presente La más estupenda, divina, Ángela Manzana. Acevedo. Manzana Manzana Acevedo. Y también con ustedes, Banana. Ay, me doy ánimo sola. No, ¿Viste? y también conmigo misma. Es que no, estoy muy apagada, apréndete. Ay, qué risa, güey. Oye, y para seguir con este capítulo, que harto tarde que viene llegando, recordémosle a las personas que nos empiecen a seguir, que no nos han seguido en las redes sociales, y a los que nos siguen, tranquilo, estamos resucitando. @saladeprofes.podcast en Instagram. Y sala de profes contacto@gmail.com para aquellos que son anti redes sociales o cualquier cosita. Recuerden que esperamos. ¿Qué O esperamos? como dijo Milei, anarcocapitalista. no. No, Y- y hace- anarco-anticapitalista. No, anarcocapitalista. ¿sabes? Anarcocapitalista, Ya, pero ¿por qué sí. tú te das? Déjame ser como soy. Para que nos cuenten anécdotas, reclamos, sus opiniones, porque pueden discutir con nosotras y ojalá que alguien discuta con nosotras, porque Sí. hoy Pero ha que estado discuta tenso con el altura de año. miras. ¿Cómo ha Sí. estado su año, cabros? Uy, Brígido. ha estado brígido. Como ha que se ha estado pasado intenso, rápido ha también. estado
como dice mi ídola, fuerte este año. Como, Así como que... te gusta recordar siempre. Sí. Bueno, partamos este capítulo. Vamos a hablar de varios temas que están en boga, que son polémicos. Por eso como que igual lo hemos grabado muchas veces. No es que lo hayamos intentado antes y se nos murió. Se nos murió natural, lamentablemente, tanto que nos demoramos en grabarlo. Pero porque ya lo grabamos y decía, no, nos van a funar porque nos quejamos mucho. Nos quedamos muy amarillas. Y después no quedamos muy fome porque lo hicimos muy serio. Y vamos con nuestro no sé cuánto intento. Capítulo número... Como grabación número 1000 del capítulo de Sala Pie. Y bueno, ¿por qué quisimos hablar del pie? Pues contémosle primero a nuestros auditores y auditoras por qué elegimos este tema. Y la verdad es que lo elegimos porque estaba en la full planilla. tendencia. No, Onda, estaba y en la full- planilla. planilla y full tendencia también. No, porque nos toca, pues porque es un tema de nuestra realidad. Te toca hoy día, No, manzana buena. Me alegro por ti. todos escucharon. Sí. No, no quiero ponerlo- ni hablar de ese tema. Pongámonos en contexto, para quienes no están en el mundo de educación, claro, algunos que están en la educación hablan de inclusión y como que asimilan muchas cosas, pero vamos a pensar que no escucha gente que no, todavía no somos tan famosas. No, todavía no. ¿Se acuerdan que en los años 90, cuando uno veía a alguien, voy a usar el lenguaje que se usaba en la época de los 90 para que no se enojen, Sí, parental advisory, por favor. distinto, como que tendía el miedo. Yo tenía un vecino que era como el chico del pórtico en A. Arnold, que estaba siempre fuera de su puerta todo el día, Chico del y pórtico, usaba sale babero del porque pórtico. efectivamente babeaba. No hablaba, obviamente, Ujú. era muy flaco, muy alto, tenía una cara distinta, etcétera, y a mí me daba miedo pasar por ahí, que tenía que siempre ir a comprar, y siempre como que le hacía un poco el quite, y a medida que fui creciendo me di cuenta que en realidad ni me meaba el loco, ¿cachai? No, y si ese niño hubiera podido hablar, te hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Oye, Harto wea, susto que dais. huevona. Sí, de hecho, pero se me quitó el miedo y como que empecé a familiarizarme con esa figura. Entonces de adulta, uno ve el contexto de los 90, no era tan anormal lo que yo hacía de asustarme porque había muchos prejuicios con respecto a cualquier cosa que fuese tildada de distinto. Claro. Y un prejuicio que se convertía en discriminación, que se convertía en marginalización, que se convertía en segregación y que era muy agresivo, porque pensábamos que ellos eran lo agresivo y en realidad el que estaba siendo violento era uno. Exacto, pensábamos que, yo me acuerdo también de haber compartido ese mismo escenario un poco con personas cercanas a mi realidad y personas no tan cercanas, donde se pensaba que estos niños o niñas que estaban en esta situación iban a reaccionar de forma agresiva, como violenta, como que no te acerques Casi mucho. como que eran incluso, animales. Sí, Sí. claro, como en estado salvaje. Sí. No había mucho No de así deshumo- salvaje, no, estado salvaje. ¿Sí? No Había, así salvaje, había vale. y sigue habiendo, por supuesto, mucha deshumanización Ujú. con respecto a estos temas. Pero mejoramos un poquito culturalmente, nos dimos cuenta, no sé, hay ciertos aspectos de la cultura, ¿cierto?, que se sensibilizaron, que estábamos siendo una chucha a su madre, ¿cierto? Sí, Eh, y pega de los colegios, ¿cierto?, cambiar este aspecto cultural, avanzaron de esa marginalización a un intento de integración. Sí, y ahí llegaron los dorados años 90. 2000 yo creo ya. No, yo diría que ya finales de los 90. principios de Sí, los ya 90. finales de los 90 Que uno estaba en empezamos a hablar de clase y integración. llegaba la diferencial, ¿y qué hacía? Sí, tendía a hacer lo que hacían las diferenciales de la época, que era sacar a los compañeros o compañeras que... Vengo a sacar a los niños Exacto, que les las cuesta. niñas diferenciales. No, yo me acuerdo que decían, vengo a sacar a los niños que necesitan reforzamiento, así se llamaba, ¿o no? Reforzamiento. Oye, igual agresivo decir que les cuesta, que heavy. Sí, Yo, pues. bueno, no tengo esa memoria, pero sí me acuerdo de muchas salidas de compañeros donde era como, los niños de diferencial deben salir de la Claro. sala, los niños Y diferencial que van a uno igual tutoría. lo estereotipaba, ¿cierto? Ah, es que a ellos les cuesta, es que no les da. No, Era usemos un lenguaje el súper lenguaje- violento. Sí, el lenguaje como era. O sea, la verdad es que muchos compañeros eran tildados de tonto y tonta. Sí, solamente por el hecho de salir. De hecho, de ellos mismos. Así que igual, entre paréntesis, habíamos hablado de mandarle un abrazo a todos esos adultos que hoy día se ven de niños y puta que la pasaron mal en ese Sí. sistema educativo tan discriminador, y donde nosotros fuimos parte de esa cultura, bueno, y Por todo supuesto, en realidad, una por sociedad supuesto. que lo fue. Sí, y de hecho yo creo que es importante también recordar que a pesar de que hemos dado grandes pasos, y eso es la razón por la que estamos hablando de este tema hoy día, Y que no podemos es algo darlo. que, claro, pero no es algo que hayamos superado del todo. No, por supuesto. Bueno, después de esos años donde todos nos acordamos que sacaban a los compañeros y que había burla y que hasta el día de hoy uno de repente hace chistes con esas cosas, avanzamos al concepto de integración un poquito más avanzado, donde se comienza a poner etiquetas, es decir, la palabra violenta de que eres tonto
empieza a ser cambiado por ciertas etiquetas, ¿cierto? Exacto. Que permiten ya no hablar del tonto, sino de ciertas dificultades en el aprendizaje. Ahí estamos hablando de integración. Claro, de hecho yo recuerdo cuando existía el concepto, antes o previo a la integración, solamente se hablaba del conjunto de estudiantes que tenían dificultades, Claro. pero jamás se hacía una Un diagnóstico explicación ni nada, del claro. diagnóstico. Entre ellos me acuerdo, por supuesto, después ya cuando uno aprendió la teoría, entendió que se refería a la dislexia, al trastorno del espectro autista o Al actual trastorno del condición del lenguaje. espectro autista, los trastornos del lenguaje, del habla, de la comprensión, las afectaciones que tienen que ver con los signos, la comprensión de Aparte signos, que es tan y un injusto largo porque, etcétera. al igual que Acevedo y Acevedo, hay tantas cosas Sí. contextuales que pueden implicar en el aprendizaje, como por ejemplo que se hace una persona tan introvertida y tan nerviosa, que eso se vislumbre como una dificultad. Igual es heavy esa wea, porque yo creo que en el fondo en todas estas etiquetas de la divergencia neuronal, o no sé cómo se puede decir, hay mucho trastorno socioafectivo que no ha sido del todo estudiado. Y que no es comprendido hoy día tampoco como parte de Claro. las necesidades de inclusión. Recién estamos hablando de salud mental en Chile. ¿Tú, O sea, tú entonces, Lau, alcanzaste a ver teoría de la integración? sí, alcancé a ver teoría de la integración Y a y yo trabajar diría así. que como con una incipiente idea de cómo vamos a transformar la integración para que el aula sea un espacio diverso, pero todavía era muy incipiente. Yo salí de la universidad prácticamente ayer, obvio. Todo el mundo sabe lo joven que soy. Claro, por eso trabajo en integración, si Claro, esa cuestión joven, es más, así es de más joven, antigua ¿no? que... Oye, hija, por Dios, la que de carnet, niña. Que todo esto tengo perdido, ¿ah? Así que por ahí si ven un carnet que diga Diga manzana, manzana, claro. era yo. Y no es deseo. Eso, paréntesis, se me perdió el carnet. No me le cayó el carnet. Mira, se me el perdió TDA carnet. no se No, acuerda de si qué el estaba TDA, hablando. perdón, ya, ahora me acuerdo, ya. Cuando salgo Y a Acevedo. los primeros, y Acevedo, cuando salgo a los primeros años laborales, existía, ¿no es cierto?, este concepto de la integración, pero no fue sino hasta como el tercer año que yo entré a trabajar, que entro en un colegio, valga la redundancia, donde el programa de integración escolar se estaba instalando. ¿Ya? Es un colegio importante de la comuna en la que vivimos hoy. De ahí nacen las siglas PIE. Exacto, que se refiere al programa de integración escolar. Y yo ya venía con mi primer antecedente, mi primera situación de enfrentar un estudiante con necesidades educativas especiales, que era el concepto que también se usaba Claro, todavía las en esa NE. época, las de eso mismo. Y con una pequeña, digamos, una insignificante experiencia, ya sabía y ya tenía más preparación y conocimiento que muchos de mis compañeros que por primera vez iban a conocer de cerca el trabajo de la psicopedagogía, la psicología, las educadoras diferenciales, así que fue bien impactante. Entro en este colegio y parto con el programa de integración escolar, que después me tocó conocer mucho más a fondo, pero después voy a contar un poquito más de aquello. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo tú? Porque tú siempre te haces la joven, entonces ella prácticamente nació en el año 2020, ¿cachai? Claro, Sí, como yo me prácticamente. titulé la semana pasada. Ay. No, yo alcancé a tener, me acuerdo, el primer año se hablaba todavía de integración, Ya. pero yo creo que ya a partir del tercero, recuerdo haber tenido varios de estos cursos que dan otras escuelas de pedagogía, en este caso la diferencial, ya se hablaba de inclusión. Ujú. Y por ejemplo, lo primero con que partía esa clase era la diferencia entre integrar y inclusión y por qué integrar era de facho. claro, casi nada como que una, ver. no, Claro casi que como una wea así, o sea, Claro. porque en el fondo lo es. No es de facho. No. Me refiero a que la palabra integrar estaba muy al debe con la verdadera idea de igualdad o equidad social, Ujú. ¿cierto? Porque claro, lo que hace la integración, al etiquetar como tú tienes TDA, tú tienes Asperger en eso entonces, tú tienes autismo, tú tienes cualquier tipo de complejidad en el lenguaje de la época, ¿cierto? En el fondo nos estás diciendo tú tienes que ser capaz de adaptarte a nosotros con tus dificultades y nosotros hacer que tus dificultades no sean tan notorias. Es decir, si tú no puedes caminar y andar en silla de ruedas, yo voy a poner una rampa para que tú subas a donde estoy yo, ¿cierto? Claro, Ese no es el que vaya a problema. construir desde la base, porque ya la infraestructura y ya las condiciones no estaban. Simbólicamente se trataba precisamente de intentar suplir algunas dificultades, pero nunca de adaptar el Claro, sistema este a la capítulo persona. nosotros lo habíamos empezado como lo bueno, lo feo y lo malo. El así. bueno, el malo y el feo, que sería como Acevedo, lo bueno, Antonio lo malo Acevedo. y Acevedo. Claro. Claro. Claro, entonces lo bueno de la integración es que por lo menos dejamos de discriminar tan ferozmente, ¿cierto? A personas que demostraban incluso un aspecto distinto de repente. Claro, y Y también... que se empezó a hablar de
de estimulación en el aprendizaje. Es decir, dejamos de ver como que existen los tontos y los inteligentes, sino que dijimos, parece que entre medio igual pasan cosas para ser determinado en cierta etiqueta. Algo se puede hacer, ¿cierto? Sí. Lo feo es que segrega. Exacto. Lo malo es que eso demostraba, ¿cierto? Todavía una cultura que no entendía del todo temas que tengan que ver con lo cognitivo. O sea, somos un país muy atrasado en ese sentido. Sí, y recordemos también a nuestros auditores que no son del área de la educación que la manera de trabajar la, comillas, integración hasta el momento era simplemente crear escuelas diferenciales, ¿no es cierto? Claro, Las llamadas escuelas especiales. integración, es decir, claro, antes no tenían derecho a educación, o sea, si tu cabro salía, no se comunicaba a los 5 años, era tonto y simple, pues, Claro. los 90. En los 2000 entonces, tu cabro no habla, vamos a tratar de que aprenda a hablar, escuelas de lenguaje por doquier, ardillas por doquier. Ardillas por doquier. Y bueno, nos damos cuenta que eso es sagrado y pasamos al término que hoy conocemos como inclusión. Inclusión. Yo entré trabajando ya con la inclusión en varios colegios que se estaban implementando, pero todavía como algo, bueno, es muy reciente. O sea, ¿cuántos años llevamos con el proyecto de educación, de inclusión? inclusión 7, 6 años. Máximo, yo creo que no tanto. Sí, a lo más. Sí. Es muy poco. ¿Y qué significa inclusión, Manzana? Inclusión tiene que ver con incluir, po. La palabra lo dice. Pero ¿cuál es la diferencia entre integrar e incluir? Porque si yo estoy cocinando e integro un zapallo a mi olla, también puedo decir que lo incluyo. Socialmente, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Se supone que cuando nosotros estamos incluyendo, estamos intentando que dentro de lo que entendemos por norma, estas personas que tienen, comillas, necesidades educativas especiales, puedan pertenecer. Término muy funable, sí, muy hoy en funable, día. pero que puedan pertenecer a ese grupo social sin ser apartados, aun cuando tengan la necesidad. O sea, las barreras no desaparecen por incluir. Claro, es como esta idea es que no es que tenga una capacidad, no es que tenga una falta de capacidad, sino que tiene una capacidad distinta. Entonces, en la inclusión hablamos de diversidad, es decir, Manzana es distinta, evidentemente. Yo soy distinta. Tú lo dices por el glamour, tú lo dices por mi Que shiny. en el fondo, hoy, palabras que están muy en boga, para no decir en moda, porque sería feo, son neurodivergencia. Pero nosotros igual tenemos nuestros peros con la inclusión, porque si se dan cuenta es como que hemos ido avanzando, una se contradice a la otra, y nuestros peros con la inclusión tiene que ver de hecho con el término neurodivergencia, que es muy bello, pero que lamentablemente se puso en el mismo parámetro la idea de neurotípico, que echa a perder toda la idea de neurodivergencia, porque de nuevo aparta a gente que se supone que es típica, normal, estándar, y gente que es diversa, o sea, de nuevo esta segregación social. En el fondo entendemos que las etiquetas siempre han existido en un principio, en su surgimiento, para poder entender un fenómeno. Pero también tenemos que aceptar y ser autocríticos en que la etiqueta también han servido precisamente para estigmatizar a las personas que las cargan. Claro, esos son los problemas del lenguaje. El lenguaje visibiliza, pero también limita. Exacto. Entonces ahí es donde de repente nosotros como profe nos vemos enfrentados como a ciertas dificultades. Entonces ahora volvemos al tiempo 2024, ¿cierto? Don Acevedo acaba de fallecer, no hace mucho. Un momento muy, muy triste para la historia de los pilares de Chile. Es que si te ponía a pensar, de verdad es el primer meme que muere. Si ¿Por los qué? memes son muy recientes, pues, bueno. Sí, bueno, sí. Se ha murido. Se ha murido la Luli. No, pues. No, po. Y es un meme. Oh, Y la Kenita Larraín Yo te tampoco. pido mucho respeto y cuidado con mis grandes ídolas Luli y Kenita. Sí, los tengo. ¿Quién no, Ahí va, ya, perdón, me desconcentré. Estábamos en... veamos cuál es la realidad de hoy en día. Partamos por la más básica que nos quejamos en todos los capítulos, que son las barreras formativas. Exacto. Yo sé que las escuelas de educación superior, de formación de docente, nos Hay odian, que quemarla. nos odian y Hay las que queremos quemarla. quemadas. No, pero tenemos que ser realistas. Ni en tu preparación educativa, ni en la mía, ni siquiera en las que están surgiendo, hay una acabada comprensión del Ni concepto siquiera de las que inclusión. están, o sea, Y ni siquiera hay una preparación que podamos decir un piso mínimo. A lo más se hace una exposición teórica acerca de lo que significa la neurodiversidad. A lo más hoy día se está hablando de la mucho neuroeducación. de etiqueta. Y, por ejemplo, claro, se habla de neuroeducación, pero harto poco que sabemos de neurociencia, harto Por poco que supuesto. sabemos de cómo el aprendizaje se moviliza, Exacto. de cómo la idea de ser capaz tiene que ver con un desarrollo. O sea, en el fondo igual seguimos como los mismos estigmas, y eso es lo que Sí. yo más detesto. Y digámoslo, apenas se puso en boga el concepto de la neurodivergencia, aparecieron los neuromitos y junto con Claro. ellos las neurosoluciones. Hablemos de situaciones como el diseño universal de aprendizaje, de los que nos vamos a quejar eternamente porque fueron la promesa, la panacea. Si hay una forma de incluir, lo que tenemos que hacer es aplicar el famoso DUA o diseño universal de aprendizaje, que venía como, comillas, ¿no es cierto?, a darle una
soluciona el problema de cómo diversificar los métodos de enseñanza. Bueno, ahí tenemos la barrera entonces de nuestra propia formación, Exacto. de la que somos en gran medida responsables, pero también las universidades que se hagan cargo estas Sí. cuestiones que buscan lucrar con nuestra educación y que no nos Háganse preparan cargo. Y en realidad. demanda, dijo la Luli también. Demanda, dijo. Demanda, dijo Y la Luli. Acevedo. Y Acevedo. Y Acevedo. Algo iba a decir, se me olvidó. Pero otro obstáculo, perdón, estoy muy dispersa hoy día. Otro obstáculo que tenemos es el sistema mismo, ¿cierto? Exacto. ¿Qué tanto se puede implementar la inclusión en los colegios actuales? Pensemos y partamos de la premisa de que cada colegio que hoy día posee un programa de integración escolar es un colegio del ámbito municipal o subvencionado, que vamos a decirlo, los subvencionados como concepto ya no existe, aunque sigan existiendo, en el La fondo misma es weá, casi lo nomás, mismo. igual reciben plata del Sí, Estado, pero- que es para los cabros, y la usan en el bolsillo del sostenedor. Claro, pero Nos van a funar. no para Manzana, funar, nos no van a para funar. Pero el asunto es que los programas de integración escolar reciben, y lo sé de fuente propia porque trabajé en esa área en algún momento. ¿Por qué nadie sabe? No, ¿por qué? Sepa Moya. Lo importante es que cuando trabajé y aprendí algunas cosas me di cuenta que por supuesto es una plata que se mueve totalmente aparte. El valor de un estudiante que es integrado y que pertenece a un programa de integración es un valor más elevado que el de la subvención normal, porque se supone que esas platas están destinadas a la contratación de especialistas, de lo que llamamos, y que me encanta este concepto, el equipo multidisciplinario, concepto que me encanta. Muy fancy. Muy fancy, donde están los psicólogos, las psicopedagogos, kinesiólogos, las calilas, los foros. Ya tiramos esa talla, pero es que no puedo dejar de hacer la clave que no me Calila dais. jamás. O sea, No, el día que jamás. muera la Calila y ahí todo se habrá arruinado. Bueno, no están los espacios, no están o sea, piensen que de repente hay colegios que para 1000 estudiantes tienen 2 psicopedagogas. Exacto. O sea, el sistema no es amigo de la inclusión, ni el Estado ha tomado la responsabilidad, ni ha desenvuelto lo que tiene que desenvolver en inclusión. Exacto. Y no ha formado no Hay solamente... colegios que no tienen fonoaudiólogo. po, No, weón. no solamente no ha formado a los docentes, porque entiendo que hay una guerra un poco y una falta de diálogo absoluta entre quienes están preparándose para el mundo educativo y quienes ya estamos ejerciendo. Claro. Una cosa que hemos dicho en múltiples Pero escenarios. aún así, los que están preparando en realidad no están preparados. ¿Para qué andamos po. con cosas? O sea, ni en la mejor universidad del país lo están, ¿cachai? Porque en el fondo también internacionalmente, socialmente, estamos muy en pañales en este tema de la inclusión, de la neurodivergencia y de los misterios del cerebro finalmente. Sí, porque al final y nos encanta compararnos con otros países, pero no dejemos de recordar, por ejemplo, el reportaje que nos muestra a una madre con hijos de síndrome de Down que viendo en Estados Unidos la dificultad que tenían sus hijos para poder realizar su vida cotidiana, fue y les armó un lugar para trabajar donde solamente aceptan a personas con síndrome de Down, porque la sociedad no es un problema solamente cultural de Chile, la sociedad es un problema... tiene Está un en un problema contexto mundial, sí, claro. obviamente una cuestión que es mundial, porque nos ha costado entender nuestro cerebro y mucho más nos va a costar entender en un país como el nuestro, donde francamente, las cosas se hacen a paso tortuga. Claro. Y ahora vamos a hablar de cosas que nos cuesta más hablar en el podcast porque en el fondo son cosas que son un poco tema tabú en la educación, que le hablamos de repente entre grupos, gente de confianza, por el miedo al que dirán, porque no son políticamente correctas, porque son polémicas y son ácidas en el fondo. Vamos a contarle algo a nuestro público, es que por algún motivo en la mayoría de los colegios, no es nuestro caso, de verdad que no lo es, Sí. los profes y los pies se llevan pésimo. Mal, sí, es una cuestión que lamentablemente está instalada. Lo digo como testimonio personal, estando participando del programa PIE, no vamos a decir en qué rol, pero estuve ahí. Me tocó enfrentar a profesores que tenían los siguientes discursos. Es como, sí, pero es que yo no voy a discutir con una persona que no hace clase. Yo no voy a decirle ni le voy a explicar a una persona que no es de mi confianza. O sea, como diciéndome, hay dos equipos en el fondo y ustedes trabajen aparte y eso es imposible. O sea, si queremos lograr inclusión, lo más inclusivo debería partir por el trabajo en equipo. Claro, o sea, hablemos por qué se da como esta mala relación. Veamos por qué los profes tironean, hacia dónde tironean y cuál es lo que se refleja detrás de esos discursos Sí, sociales. obviamente, Y lo mismo desde el otro sí, lado. hagamos el énfasis porque para que no se nos resientan los auditores de que no estamos hablando No, es de que- una es que generalidad, tampoco pero nace sí de- existe un grupo. Tampoco nace de la nada. O sea, cuando el profe dice que tú no estás en sala, es porque evidentemente nadie está en sala con 40 cabros, donde 10 de ellos tienen TDA, 3 de ellos pueden tener SEA, otros tienen otro tipo de trastornos del aprendizaje.
y sin contar los trastornos emocionales que hoy en día están más que certificados y que son evidentemente muy preocupantes. Sí, ¿Cómo lo hacían en una sala donde tenéis que estandarizar? exacto. Porque el profesor debe estandarizar, si para algo es la acreditación de la educación. ¿Cómo trabajáis con la diversidad si al mismo tiempo tenéis que seguir trabajando estándar? No tiene ni pies ni cabeza. ¿Cachai? Entonces es evidente que hay que tener un docente que está frustrado, pero que está Exacto. frustrado con justas razones. Po. Totalmente. Si Y tú no- igual te has frustrado cuando te exigen, Sí. oye, tenés que hacer esta adecuación y es como, pero weón, ¿En qué momento? no solo en qué ¿Con momento, qué sino que, herramienta? y bueno, y ese otro tema tabú, ¿cierto? Que lamentablemente, culturalmente, hay familias que se han escudado en la etiqueta Sí, y estudiantes que son la etiqueta, o sea, de la etiqueta que se le ha dado en cierto diagnóstico, no salen de ello. no, exacto. Y el aprendizaje se moviliza, o sea, no puede ser que un estudiante que esté de A y que le dijeron que tiene que aprender de cierta forma, exija que a él se le aprenda solo de esa forma, que puede ser al principio una manera de llamar su atención, de motivar, todo lo que tú queráis, de enganchar, pero no puede ser que el sujeto nunca se vuelva a movilizar. Exacto. ¿Cachai? Entonces por ahí los profes se ponen de mal humor, hacen la crítica y por ahí el equipo pide no quiere escuchar esas críticas porque muchas veces caemos también en prejuicio, en discurso Capaciti- capacitistas. capacitistas, caemos en discursos que de repente tienen discriminación sin darnos cuenta, así como el machismo internalizado también lo es, Claro. este sesgo, ¿cierto?, cognitivo, y las pibes de repente no quieren escuchar el lado del profe, ¿cierto?, que igual te está diciendo, mira, tú me decís que, ¿qué pasa, ¿cierto?, en la sala, este cabro tiene TDA y por eso no me pesca, pero te estoy diciendo que este cabro de verdad que no quiere aprender, ¿cachai? Exacto. Y como que se ciegan un poco de repente con eso, muy a la defensiva de repente. Entonces, Sí. si no hay diálogo, Yo creo que la base, o sea, que la clave, perdón, está primero, para poder avanzar, sería en reconocer. Yo creo que una cosa que no es imposible, y aquí las cosas como son, porque aquí a calzón quitado mi niña, no, pero no literalmente, no me mires con esa cara, pero hablemos a calzón es quitado. que Acevedo estaría feliz. Sí, ay, güey, guaco, no, guácala, guácala, guácala. Ya, lo que quería decir es que siendo súper realista, una cosa es las limitaciones que pueda poner el docente en su enemistad con los equipos PIE, pero también es cierto, y nos va a pasar mucho, que estamos responsabilizando exclusivamente a los equipos docentes, sea del equipo multidisciplinario del PIE o al equipo de sala, de una cuestión que es mucho más grande que Sí, nosotros y que nos po, sí, supera eso con es lo que hay que creces. entender. Recordemos también que cuando queremos lograr una inclusión, ¿no es cierto?, en un equipo humano tan grande, de una sala con 45 estudiantes, que no es un número adecuado, y lo hemos dicho hasta el cansancio, mucho Nada menos para, novedoso. obvio, nada novedoso, mucho menos para la cantidad de estudiantes con necesidades que tenemos hoy día, que requieren más Claro, que atención. cada vez llegan más certificados Claro. porque al poner la etiqueta se visibiliza. Por supuesto, también reconozcamos que eso nos ha hecho segregar a otro tipo de estudiantes. Claro. Nos ha impedido, por ejemplo, avanzar con los estudiantes que también tienen hoy día la necesidad a lo mejor de avanzar más rápido, o los estudiantes que necesitan otra focalización, que no son estudiantes que estén dentro de este conjunto de etiquetas. Claro, y bueno, ahora vemos la otra parte, porque los profes se quejan con la psicopedagoga y dicen, claro, la pega que tú hacías, etcétera, pero ¿y cómo no se dan cuenta que tampoco dan abasto? Exacto. Que la cantidad de trabajo que tienen es, pucha, es negrera, Y altamente burocrático. muy Altamente burocrática, burocrático. y que tienen toda la disposición, ¿cierto? Muchas veces son muy defensores de los estudiantes, yo algo que admiro en general del equipo PIE, y que finalmente nosotros nos desahogamos con quien no corresponde, Exacto. que son nuestros colegas, cuando nos deberíamos estar desahogando con un sistema que no está apto para trabajar con el tema de la inclusión. Sí, es re fácil exigirle al sistema adaptarse a la realidad cuando el resto de la sociedad no lo está haciendo. Claro, Porque eso una es otra cosa es, y algo que yo lo puedo decir desde la educación superior, un lugar en el que también trabajo, porque uno le hace a todo, mi niña, uno te barra, uno te cocina, uno te hace clase en la escuela, te hace clase en la educación superior, lo único que me falta es hacer clase en la luna. Le dio color. Ella, ya, pero uno que te hace clase en la educación superior. No, pero quiero decir que Puta la que educación se superior... demora, Acevedo, Que ya Acevedo, demora. no, que la educación superior está No me río de ti, también me río hoy del día, contexto. lo sé, que hoy día la educación superior está haciendo también un esfuerzo muy, muy incipiente, mucho más incipiente del que tenemos nosotros, que algo hemos avanzado por integrar e incluir. Y quiero decir esfuerzo,
porque no puedo decir que todas las universidades tengan hoy día instalado. Y que de repente tema. se ven truchadas. Sí, po. Porque, por ejemplo, ya tú el otro día me contabas, y no, lo que está haciendo esta institución es tal y tal cosa, y que tú misma te veías en conflicto porque debido a eso te obligabas a aprobar a un estudiante que no se lo merecía por ningún lugar. Y yo te decía, pero ¿cómo ese loco va a ser un profesional de X Exacto. cosas? O sea, es un problema, ¿cachai? Y es lo que hablamos. ¿Cómo de repente esto que tiene una buena intención, la gente se aprovecha de la situación, Claro. ¿cierto? Lo Y tira para pucha, atrás, no para atrás, tengamos para miedo, porque tampoco queremos caer en el discurso en que no se debe, no, para nada, No. no se confundan auditores, pero pucha, pasa. Entonces, ¿cómo incluimos, ¿cierto? Sin caer en malas prácticas pedagógicas, que en el fondo es lo que pasa en aula. Y en que está palabras pasando. más simples, ¿cómo lo hago para incluir sin perderle una falsa realidad de lo que van a enfrentar después al convertirse en adultos en el mundo laboral? Es algo Sí, que nosotros bueno. en educación superior estamos discutiendo. Dijo ella, como si perteneciera al equipo la ministra de directivo, Educación, la ministra de Educación. la amiga de No, pero Boric, estamos discutiendo. la guaguita de Camila Vallejo. Claro, sí soy. No, pero que se está discutiendo, digamos, en ese escenario. patúa, sí. Deja de distraerme, oye. Ya que se está discutiendo, que es que una cosa es, tenemos que tener facilidades para los procesos, para los tiempos, pero reconozcamos que al llegar al mundo laboral, las barreras se van a multiplicar. Si hoy día existe una ley de cuota que obliga a las empresas, cada 100 trabajadores, a tener una persona que tenga algún tipo de discapacidad, ¿qué podemos esperar de personas cuyas discapacidades no son visibles? Sí, porque claro, estamos hablando en términos de inclusión, todavía en lo cognitivo, no hemos hablado de lo emocional. Sí, Pero bueno, eso será tema de otro capítulo. Con respecto a eso, tampoco estamos diciendo que entonces los trabajos no deben flexibilizar. Evidentemente es el camino Por de todos supuesto. y todas, Es que un tema de ser una cultura sociedad inclusiva, pero también hay ciertos límites de lo virtuoso y de que la mente es un misterio, que el aprender es cuesta arriba. Exacto. Es decir, siempre es desafiante, no puede ser que uno esté en la zona de confort, porque si no, no hay aprendizaje. Entonces, si alguien nos está escuchando acá que se ha puesto una etiqueta desde la neurodiversidad, bacán, te visibiliza, te hace conocerte, pero recuerda que no te define, Exacto. que el aprendizaje es cuesta arriba. Yo quería terminar con algo bueno. Espérate, antes de que termine con eso algo bueno, quiero decir y hablar Antonio del testimonio Acevedo, Oscar. Quiero hablar del testimonio de una persona que en primera persona, valga la redundancia, ha sido tardíamente diagnosticada con un TDA. Y tengo que decirlo y no omitirlo. No sé quién. No sé quién podría será, ser, no sé quién soy, pero quiero decir algo. Durante mucho tiempo las necesidades educativas especiales se fueron, bueno, nuevamente el concepto que uno tiene como amarrado, pero las necesidades educativas se fueron etiquetando, ¿no es cierto? Y también se fue proliferando la idea de que hay una sola forma de ser neurodivergente, que es lo peor que nos puede pasar. Como, no, es que todos los TDA son así, es que todos los TDA son así, y eso no es real. Yo sufrí, no. Pero cuando era chica y tenía varios síntomas del TDA, que por supuesto nadie identificó como TDA porque una siempre matea, una siempre regia, estupenda, buena persona, ordenada, civilizada y todos los... ¡Apúrate! Que tienes que cambiar de podcast. Pero siempre fui una persona que perdía las cosas, que se desorientaba espacial y temporalmente, que no llegaba a la hora y un montón de cosas y que soy muy desordenada. Quiero decir que a la manzana yo la conocí con el celular en el cuello, andaba con una cuestión para que no se le perdiera. Entonces increíblemente lo perdía. Y me acuerdo muy bien una vez en la sala de profe, desesperada buscando su celular. ¿Dónde está mi celular? Y la buena lo tenía colgando. Y yo no le decía nada, la miraba y me reía hasta que le dije, ¿y no te has revisado los bolsillos en alguna otra parte donde siempre lo tienes? No sé dónde está. Y se tocaba la hueita donde colgaba. Y no lograba verlo. No, bueno, pero qué cosas que pasan, pues mi niña con el TDA. Bueno, el asunto es que eso también le hizo un flaco favor a la cuestión de ¿cómo se llama? De tratar a tiempo este tipo de sintomatología. Hoy día de adulta estoy recién empezando un tratamiento y ha sido difícil, o sea, he sido muy claro. discriminada por mi compañera Banana. Ahí hacemos énfasis en que entonces es tratable, pero no sí, para que seas igual a los demás, sino para que tu vida sea mucho más accesible para ti mismo. Sí, ¿cachai? porque si yo hubiese tenido un tratamiento a tiempo me hubiera evitado un montón de problemas y hubiera dejado de cometer un montón de errores en mi vida que he cometido. Que por supuesto eso es culpa del TDA, no culpa de que yo sea terca y que me haya faltado educación emocional, que terapia tarde. No, culpa del TDA.
Ya, manzana. Lo bueno que yo quería terminar es que aún así, a pesar de todas las quejas que uno siempre tiene, no podemos dar pie atrás con la inclusión. Por supuesto que no, es importante que sigamos en este camino, es importante que como sociedad entendamos que la inclusión no es una tarea escolar, precisamente es una tarea Y no es social. solo de los profes, o sea, dejen de echarle la culpa a los Por profes. supuesto. Y también a los colegas que infantilizan a las personas con... me carga, que infantilizan a quien tiene alguna barrera de aprendizaje, como hace un dibujo, bájale el texto, es que es muy difícil. No lo infantilicemos, No. acompañemos. ¿Y por qué digo que no hay que dar pie atrás? Porque valoro mucho ver en mi aula cómo cada vez entendemos más ciertos funcionamientos cognitivos de otras personas y las valoramos, las abrazamos y uno ve esos cambios que se van dando de poquito. Entonces, si bien algunos ya se están poniendo con este discurso de que no funciona porque en el fondo estamos perjudicando, Claro. y es verdad, la verdad es que sí estamos perjudicando muchas veces porque no se hace una inclusión adecuada y obligáis a estar un cabro que quizás pudo haber recibido otra enseñanza mejor, Exacto. pero nos demos pie atrás porque lo que tenemos que hacer es mejorar, Sí. absolutamente. Que se le ven las Las voces. voces. ¡Oh! No, odiamos penó, Alberto Alberto Plaza, Plaza, no penó, no Esto penó. pasó por burlarte de Óscar Acevedo y Acevedo. Bueno, jóvenes, Acevedo. nos vemos en otro capítulo. Sí, nos vemos. ¿Y ya cómo termina usted un capítulo? No sé. Chao, chao. Chao, chao. Hola, hola. Ay, no se ubica. Adiós. Adiós. Óscar Acevedo. Óscar Acevedo, Antonio Acevedo.